Esta serie de conferencias, hermanos, tienen el propósito de ayudar a los pastores y ayudar a los creyentes en el tema del discipulado. Sabemos que la gran comisión no fue ir y hacer creyentes. La gran comisión fue ir y hacer discípulos. Entonces, por esa razón, todas estas conferencias que estamos impartiendo los días jueves aquí en la iglesia están enfocadas en el tema del discipulado para ayudar a los líderes, a los pastores, a discipular. Y abordamos muchos temas en relación con el tema del discipulado, y uno de los temas que vamos a ver ahora es la relación entre la palabra de Dios y el discípulo. En la Biblia hay 3 elementos simbólicos que son fundamentales. Número 1 es el agua, número 2 es la sangre y número 3 es el aceite. Cuando usted va al libro de Levítico, si usted mira cómo se consagra un sacerdote, y nosotros somos sacerdotes también, aunque no levíticos, sino un sacerdocio superior que es el sacerdocio de Melquisedec. Entonces Moisés usó estos 3 elementos. Usó agua, usó sangre y usó aceite. Estos 3 elementos son simbólicos. Sabemos que el agua representa la palabra de Dios, la sangre de los animales representaba la sangre de Cristo y el aceite representa el Espíritu Santo. Estos 3 elementos entonces son vitales, fundamentales, ni uno de ellos puede faltar a la hora de formar a una persona. Entonces tenemos que son el agua, que es la palabra, la sangre, que es la sangre de Cristo, y el aceite, que es el Espíritu Santo. Ahora bien, en esta noche nos vamos a referir solamente a una de ellas, sin ánimo, ¿verdad?, de no valorar las demás, pero es que no nos podemos enfocar en las 3. Vamos a enfocarnos ahora en una de ellas, que es el tema de la palabra de Dios, hermanos. Cuando estamos hablando de formar discípulos, cuando estamos hablando de formar a una vida, la palabra de Dios, hermano, es fundamental. Es importante que los padres comprendan que no es suficiente mandar a sus hijos a la primaria, a la secundaria y a la universidad para formar a una persona. O sea, una persona puede llegar a ser un universitario y ser un verdadero irresponsable y ser una persona inmadura, con todo y los títulos que pueda tener. Puede tener, si usted quiere, todos los posgrados que quiera, y eso no implica que eso le va a dar madurez. La palabra de Dios sí nos va a dar madurez junto con otros elementos, ¿verdad?, de la sangre de Cristo y del Espíritu Santo. Pero es importante que se entienda, los padres, usted no puede decir que realmente está formando a sus hijos si no trabaja con ellos con la Biblia. Y ese es uno de los problemas que tenemos con la iglesia evangélica, que muchos padres creen que es responsabilidad de los pastores darles la palabra de Dios. Y sí es responsabilidad de los pastores de darles la palabra de Dios, pero a los padres. La responsabilidad de darle la palabra de Dios a los niños son los padres. Y entonces los padres no pueden formar a un hijo, no pueden llevarlo a la madurez, no pueden llevarlo a ser hombre y mujer de Dios si no toman en serio el asunto de la palabra de Dios. Estaba leyendo la vez pasada un libro de historia, era sobre la historia de los Estados Unidos. Me sorprendí cuando leí que cuando los Estados Unidos estaban comenzando y no habían escuelas, entonces eran los padres los que enseñaban a los hijos, los padres eran los maestros, los hogares eran las escuelas y la Biblia era el libro de texto. Imagínense que los padres enseñaban a leer a sus hijos en la Biblia. ¡Wow! Eso hizo realmente de ese país el país lo que es ahora. Ahora, ¿verdad?, eso, hermano, está perdiéndose. Y en muchos países en América Latina eso está totalmente perdido. O sea, los padres nada tienen que ver, nada con la Biblia, y estoy hablando de los evangélicos, nada que ver de tener una relación de la Biblia con sus hijos en la palabra de Dios. Por eso entonces estamos enseñando esto. Si usted que es padre, tiene hijos y más si están pequeños, tome esto como un principio de formación y siéntase a estudiar la palabra de Dios con sus hijos. ¿Cuántos dicen amén? Esto es extremadamente importante. Quisiera que viéramos 2 Timoteo 3, 16, 17.
toda la escritura, bueno, vamos a leer a partir del 14, dice, pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste sabiendo de quién has aprendido. Hay gente que cree que cuando ya aprendió, ya no tiene nada más que aprender, pero mire lo que dice la palabra, dice, persiste tú en lo que has aprendido. Déjame decirle, nada lo sabemos completamente bien. Hay gente que cuando comienza a escuchar un mensaje que ya escuchó, se sintoniza. Eso ya lo escuché, dice. Déjeme decirle, yo como predicador puedo predicar del mismo texto 10 veces y nunca lo predico igual. Porque el Espíritu Santo a uno, de acuerdo con la audiencia, el Espíritu Santo a uno le cambia muchos elementos para satisfacer a la audiencia. Entonces tenemos que persistir en lo que hemos aprendido, ¿verdad? Seguir aprendiendo. Y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te puedan hacer sabios para la salvación por la fe que hay en Cristo Jesús. Aquí hay un punto importante. ¿Cuántos quieren ser sabios? ¿Cuántos quieren que sus hijos sean sabios? Déjame decirle, hay gente, hermano, que es inteligente. Son buenos para el mal. Se la saben todas, pero para hacer lo malo. Aquí la Biblia nos habla de ser sabios para el bien. Ahora fíjense bien, la Biblia nos dice cómo es que podemos llegar a ser sabios. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Yo quiero que ustedes observen que dice, a fin de que el hombre de Dios. Aquí se no se está refiriendo a cualquier hombre. O sea, el punto de partida para formarte con la palabra de Dios es la salvación. O sea, Dios quiere a los que ya son redimidos y a los que son sus hijos, o sea, a los que ya son salvos, quiere llevarlo a ser sabios y quiere llevarlos a ser perfectos. Ahora esta palabra es perfecto, es una palabra que no se maneja en el lenguaje común. Es más, ni siquiera en la iglesia evangélica se menciona. A veces casi suena como hasta mala palabra. Perfectos. Nadie es perfecto. Ya. Pero lo que la Biblia, pero eso es lo que dice la Biblia. O sea, la Biblia tiene el poder para convertirnos en personas perfectas, pero a la manera de Dios. Ahora, déjeme decirle, existen dos tipos de perfecciones. Una perfección absoluta y una perfección relativa. La perfección absoluta solo la tiene Dios. Nunca vamos a llegar a ser perfectos en esta tierra como Dios. ¿Correcto? Pero sí hay una perfección que es relativa. Por ejemplo, dice la Biblia del libro Job, había en tierra de Uz un varón llamado Job. Era perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Se dice Job 4 cosas. ¿Cuál es la primera que se dice? Perfecto. ¿Cómo? La Biblia dice que había alguien que la Biblia califica de perfecto. ¿Cuántos creen que la Biblia dice la verdad? Y luego Dios le dice al diablo, en el capítulo 1, usted mira que Dios sacando pecho le dice al diablo, ¿no has visto a mi siervo Job? Que no hay otro como él en la tierra. Le dice, varón perfecto y recto, temeroso de Dios, apartado del mal. O sea, Dios agarra a Job, se lo restrega al diablo así en la cara. Mira, es perfecto y recto, temeroso de Dios, ¿entiendes? Y apartado del mal. Ahora, recordemos que Job no tenía Biblia, no tenía iglesia, no tenía apóstoles, no tenía evangelistas, no tenía maestros, ya no tenía el bautismo del Espíritu Santo, ¿entiendes? Y sin embargo, aún con todo, por su relación con Dios, dice la Biblia que Job llegó a alcanzar perfección. Es una perfección relativa. Ahora, usted mira, ¿verdad?, que Job pasa por un proceso de prueba de todo el libro y al final, él dice, de oído te había oído, pero ahora mis ojos te ven. En otras palabras, al final del libro, Job era más perfecto que al principio. O sea, que uno puede crecer en la perfección.
Y para poder crecer en la perfección, para poder crecer en la sabiduría, la Biblia es fundamental. O sea, no podemos discipular a alguien sin llevarlo a una relación seria, verdadera, repito, seria con la palabra de Dios. Una persona que no lee la Biblia, ni sueñe que va a alcanzar estas cosas. O sea, necesitamos tener un compromiso con Dios y un compromiso con la palabra de Dios, dedicarle tiempo a la Biblia. Hay gente que ni siquiera cuando se está predicando el mensaje ponen atención. Ya no se diga que la lean en la casa, no se diga que le pongan atención en la casa. Si no le ponen atención cuando se la están sirviendo en la mesa, menos que ella la tenga que cocinar, servir y comérsela. ¿Entiende? Eso lo estoy diciendo, hermanos, para que usted tome la decisión de ponerle mente, de tomar muy en serio el tema de la palabra de Dios, porque si no, usted ni nunca va a ser sabio, ni nunca va a crecer hacia la perfección. Ahora bien, en la Biblia hay algunas, ustedes saben, la Biblia utiliza mucho lenguaje figurado, mucho lenguaje metafórico. Ya, una metáfora es aquella que toma un aspecto del mundo natural para referirse al mundo espiritual. ¿Ya? Entonces, yo quiero hablar en esta noche, ¿verdad?, de 7 metáforas que se usan para referirse a la palabra de Dios, que nos pueden ilustrar qué tan poderosa y qué tan necesaria es la palabra de Dios en nuestra vida. Entonces, aquí tengo un detalle de ella. Dice que la palabra de Dios es semilla, que la palabra de Dios es agua, que la palabra de Dios es lámpara, que la palabra de Dios es martillo, que la palabra de Dios es fuego, que la palabra de Dios es pan, que la palabra de Dios es espejo y que la palabra de Dios es espada. Ahí están los versículos de cada uno de ellos. Entonces vamos a ver cada uno de estos aspectos, ¿verdad? Esperemos que el tiempo nos dé para que podamos entender la importancia que tiene la palabra de Dios. Y yo espero que cuando terminemos, usted salga comprometido a este lugar totalmente para realmente comprometerse con Dios y su palabra. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, esta es la primera conferencia. Voy a dar otra conferencia en relación con esto que tiene que ver que las cosas que tenemos que hacer con la palabra de Dios, ¿verdad? Pero en esta conferencia vamos a estar hablando de esto. Número 1, dice que la palabra de Dios es semilla. Usted recordará la parábola del sembrador, ¿verdad? Dice que Jesucristo es el sembrador y la semilla es la palabra de Dios. ¿Ya? Y en este caso, oiga bien, nosotros, las personas, somos el campo donde se siembra la semilla. ¿Te recordará, verdad? Dice que habían 4 tipos de campos. Ya, 4 tipos de tierra, ¿verdad? Una donde que fue junto al camino, ¿verdad? Otra donde habían pedregales y espinos, ¿verdad? Otra dice que no tenía profundidad de tierra y la palabra se secó. Y solo una de ellas dice que fue buena tierra y que dio fruto. O sea, esa semilla donde la palabra da fruto, el fruto de la palabra es salvación. O sea, que la palabra de Dios tiene que hallar cabida en el corazón, la palabra de Dios tiene que entrar en el corazón, la palabra de Dios tiene que germinar en el corazón y de ahí el fruto de esa palabra va a ser vida, porque la palabra de Dios es palabra de vida. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, cuando la palabra de vida se siembra en el corazón y la palabra haya cabida en el corazón y da fruto, el resultado es salvación, el resultado es vida. Pero ahora yo quiero entonces entrar un poquito más en esta metáfora de la palabra de Dios como semilla y que nos demos cuenta de una cosa, hermano. Ustedes pueden ver que en la parábola esa semilla cayó junto al camino. Y dice la Biblia que vinieron las aves y se la comieron. Porque la semilla, ¿a dónde quedó? Encima de la tierra, en la superficie. Entonces hay gente, hermano, que escucha la palabra de Dios, va a la iglesia, oye el mensaje, pero esa palabra no le pone mente.
solo le escucha, no le considera, y muchas veces cuando se está predicando ni atención le ponen. Entonces esa palabra queda en la superficie de tu vida. Y cuando la palabra de Dios queda en la superficie de tu vida, no adentro de tu vida, no se interna en la tierra, ¿entiendes? Entonces, esa palabra se la comen, dice la Biblia, las aves, que representan a los demonios. O sea, las circunstancias de la vida hacen que la gente pierda la semilla. Esto enseña un principio importante, hermano. La palabra de Dios, para que dé fruto, hay que internarla en el corazón. ¿Cuántos están entendiendo eso? Si usted no mete la palabra de Dios en su corazón, no importa que escuche 7 mensajes cada día, la palabra de Dios no va a tener efecto. No importa si venga el mismo Jesucristo a predicarle, la palabra de Dios tampoco va a dar efecto. Es más, pues, el que dijo esta palabra fue el mismo Jesucristo. Y los fariseos, los escribas y los sacerdotes escucharon la palabra y no le creyeron, aun cuando el mismo Jesucristo les estaba predicando. Hay gente que cree que si Jesucristo les predica se van a salvar. Y no, si viene Jesucristo aquí mismo a predicarle y lo trata de la misma manera y no le pone en mente a la palabra, entonces igual, aunque sea Cristo el que se la predique, se va a perder. Porque Cristo, les cuento, sigue predicando. Ahora Cristo sigue predicando a través de nosotros por medio del Espíritu Santo. ¿Cuántos creen eso? ¿Usted quiere que la Biblia transforme su vida? Entonces tiene que meterla en su corazón. Yo recuerdo, hace fue algún tiempo, pero a pesar de que fue bastante tiempo, no se me olvida. Porque me parece como que fue ayer. Me invitaron a predicar a otra iglesia, ya, como unas 10 cuadras de aquí. Y yo fui a predicar y el culto terminó un poco más temprano y yo venía, hermano, casi corriendo para ver si agarraba algo del culto, ¿verdad? Ahora la gente llega esperando que el culto ya haya terminado. Yo venía corriendo a ver si agarraba algo del culto. Y cuando llegué a la esquina, ya la gente iba saliendo. ¡Wow! Me perdí, ni al amén llegué, dije yo. Y entonces le pregunto a unas hermanas en la esquina de la iglesia: hermano, ¿y cómo estuvo el mensaje? Tremendo, me dice. Ajá. ¿Y quién predicó? El pastor. Ajá, le dice. ¿Y sobre qué predicó? Y se quedan viendo ellas, miren. Ha de creer, hermano, ninguna de ellas me pudo decir a una cuadra de la iglesia de qué había predicado el pastor. Parece que hay alguna que se acuerda de eso, ¿verdad? Hermano, ¿usted cree que una persona debe ser transformada cuando a una cuadra de la iglesia ya se le olvidó hasta el tema que se predicó? ¿Usted se da cuenta? Es decir, si usted escucha la palabra, hermano, y usted no le pone en mente y no la toma en serio, y no va a su casa a meditar en ella, y no da seguimiento con la Biblia, y no se pasa el resto de la semana pensando y orando acerca de lo que se predicó, ¿usted cree que la Biblia va a cambiar su vida? Por eso es lo que ocurre, hermano, es que la gente escucha y escucha y escucha y escucha y escucha y escucha mensajes y no cambian. ¿Por qué razón? No toman en serio la palabra de Dios. Hasta Dios está confirmando. Amén, dice. ¿Ah? Cada vez que un rayo, que el Señor me está diciendo amén. Entonces, necesitamos llegar aquí a algunas decisiones. Si usted es un padre de familia y quiere que su hijo llegue a ser sabio, quiere que su hijo llegue a ser una persona madura, quiere ser un hombre de Dios, tiene que tomar en serio la palabra de Dios.
tiene que sentarse con su hijo a estudiar la palabra de Dios, a explicar la palabra de Dios, a meditar la palabra de Dios y sobre todo a poner en práctica la palabra de Dios. Si usted no hace eso, lo está sentenciando al fracaso, aunque le salga 100 en geografía, en matemática, en todo eso. De todos los reales que se gane, cuando alcance el gran título universitario, se los va a llevar el licor porque no tuvo dominio propio. ¿Cuántos están entendiendo lo que estoy hablando? Conclusión, voy a meter la palabra de Dios en mi corazón, no solo en mi mente. Voy a meditarla y meterla en mi corazón, porque si deja la semilla allá arribita, en la superficie, eso no da fruto. Amén. Tiene que meterla adentro, en el fondo, para que eche raíces. ¿Cuántos dicen amén? Luego dice que la palabra de Dios es agua. ¿Cuántos saben, hermanos, que no podemos vivir sin agua? O sea, los mismos científicos y médicos dicen que no podemos vivir sin agua. Y el agua la usamos por dentro y por fuera. Usted puede pasar 3 días sin bañarse, hermano. Bueno, yo sé que hay algunos que sí, ¿verdad? Pasan hasta. Sí, pero cuando usted mira a alguien en la calle que no se ha bañado un mes, usted lo huele y se retira, ¿verdad? Espiritualmente eso pasa, hermano. ¿Ya? Cuando una persona no lee la Biblia de manera regular, cuando una persona no lee la Biblia cada día, es como que no se bañe por dentro. Entonces, si yo le pregunto, ¿usted se baña todos los días? Hasta que se ríen, ¿verdad? Si yo les digo, ¿ustedes se bañan por fuera todos los días? ¿Cuántos me dirían que sí? Díganme lo que se bañan todos los días. Pastor, ¿cuántos de ustedes se bañan todos los días con agua? Ahora me decís, sí, solo no uso jabón. Ok. Pero ¿cuántos de ustedes se bañan por dentro con la palabra todos los días? Sí, pero usted sabe cómo se bañan algunos, hermano. ¿Ah? Se van al lavandero, ya. Entonces, meten los dedos. Pues agarran la toalla, se secan y ya se bañaron. ¿Verdad que pasa eso, verdad? O sea, a ustedes les da risa. Hay gente extrema que se baña así, ¿verdad? Cualquier madre que vea a sus hijos bañando así, le pegaría tremenda regañada. No. Se me mete al baño y se baña. ¿Qué pasaría cuando Dios nos mira, hermano? Que vamos a la Biblia, leemos medio versículo bíblico y decimos que ya leímos la Biblia. ¿A qué equivale eso? Bueno, equivale a irse al lavandero y después así. O sea, nadie puede vivir así, hermano. Pasan te vas al trabajo 4 días así y seguro al 5.º día te despiden porque no te aguantan el olor. Espiritualmente eso pasa, hermano. ¿Entiendes? Entonces el agua es fundamental para la vida. Igualmente la palabra es fundamental para la vida espiritual. Entonces hay gente, dice bien, que mantiene el espíritu en ayuno, hermano. Nunca le da de comer. Nunca le da de beber. Eso tiene que cambiar hoy. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, mañana que se bañe, mira, hay gente, hermano, que pasa 1 hora bañándose y 5 minutos y leyendo la Biblia. Yo sé que se están riendo, ¿verdad? Pero que sé que es verdad, ¿verdad? O sea, se pegan una bañada, ¿verdad? Casi que se quieren lavar cada pelo. ¿Me entiendes? Si a esos Oscar les tiene que decir, parala, hombre, porque gasta mucha agua en el baño. Pero es inconcebible que se tarde 1 hora bañándose y 5 minutos leyendo la Biblia. ¿Qué significa?
se pegó una buena bañada por fuera y una pésima bañada por dentro. Ahora usted entiende por qué Dios utiliza metáforas para darnos a entender lo que nos quiere decir. No podemos vivir sin agua, ni por dentro ni por fuera. En consecuencia, debemos de tomar la palabra de Dios como que si fuera agua. A mí me dicen, mis amigos, no, toma más agua, me dicen. Y tienen razón, necesito más agua. Pues así debería ser espiritualmente. Necesito más agua. ¿Cuántos dicen amén? Seguimos. Va a salir bien comprometido aquí, hermano. Luego dice que la palabra de Dios es lámpara. Todos lo saben lo que es una lámpara, ¿verdad? Dice, lámpara a mis pies es tu palabra y lumbrera a mi camino. Está hablando de la lámpara usada en el camino. Ustedes recordarán que cuando la Biblia fue escrita no había luz eléctrica. Entonces, la luz que se utilizaba en las noches, ¿ya?, era la luz de lámparas. Entonces él dice, ¿verdad?, cuando ando caminando por la noche, yo necesito una lámpara. Entonces, hermano, lo que Dios nos está diciendo es que la Biblia dice que este mundo es como en tinieblas. Este mundo es el reino de las tinieblas. ¿Cuántos saben eso? Este mundo es el reino de las tinieblas. Y para no perderse en este mundo, nosotros necesitamos caminar en las tinieblas de este mundo con una lámpara. Y esa lámpara es la palabra de Dios. O sea, si tú no quieres meterte en el reino de las tinieblas, si tú no quieres meterte donde no tienes que meterte, tienes que tener una lámpara. Ahora, estamos hablando de una lámpara espiritual, ¿verdad? Entonces, hay gente, hermano, que ha sido desviados de la iglesia, que son engañados, comenzando con Eva, ¿verdad? Engañados por el diablo, engañados por secta falsa. ¿Por qué razón? Porque no saben la palabra de Dios. Porque no usan la palabra de Dios para tomar decisiones. Cuando la Biblia nos dice que la palabra de Dios es lámpara, nos dice que en el camino de la vida, y la vida cristiana es llamada en el Nuevo Testamento el camino, ya tiene que ser alumbrado con la palabra de Dios. Eso significa que cada decisión que tomemos debe estar basada en la palabra de Dios. Yo quiero hacerle a usted un desafío y si usted quiere lo probamos. Usted me dice un error que haya cometido en la vida y yo le doy capítulo y versículo. ¿Entiende lo que le quiero decir? Fíjense, hermano, fíjense que cometí este error, entonces yo lo voy a llevar a un libro de la Biblia, a un capítulo de la Biblia y a un versículo de la Biblia, ya, de lo que usted no puso en práctica y por eso cometió ese error. Se lo voy a probar con la Biblia. Jesucristo dijo, erráis ignorando las Escrituras y el poder de Dios. Entonces, ¿a qué se deben los errores que cometemos? Erráis ignorando las Escrituras y el poder de Dios. Entonces, cuando nosotros cometemos errores, es por una de dos cosas. O porque ignorábamos las Escrituras, o dos, peor, o porque sabiéndola, la desobedecimos. ¿Cuántos quieren evitar cometer errores? Lea la Biblia. Si no, cualquier secta lo va a agarrar y lo va a tortolear y va a venir aquí desplumado, si acaso viene, porque muchos no vienen, muchos se lo llevan, ¿ya? ¿Sabes por qué muchos no se atrevan a evangelizar, hermano? Porque si ni siquiera leen la Biblia, ¿con qué van a evangelizar? Por eso es que no evangelizan, porque no leen la Biblia y tienen razón, hermano. Conozco una hermana, hermano, que cada vez que evangeliza usando películas o no usando la palabra de Dios. Sí, es bueno ver películas cristianas. Entonces, fíjate que la película tal dice tal cosa. Eso no fue lo que Jesucristo dijo. Ok. Entonces, la palabra de Dios es
lámpara, que te da luz en el camino. Si tú no lees la Biblia, no tomas en serio la Biblia, hermano, vas a andar una veladora. Hay algunos que andan una veladora que ya se les anda acabando, porque la última vez que leyeron la Biblia fue hace 15 días. ¿Usted da cuenta de eso? Hermano, yo espero que de aquí de esta noche usted le pida perdón a Dios y diga, a partir de hoy voy a leer reglamentariamente la Biblia y no solamente voy a leerla, voy a meditar en ella, a ver qué es lo que Dios me dice. Amén. Yo le aseguro, hermano, que Dios va a hablarle a través de la Biblia. ¿Cuántos quieren que Dios les hable? Sí, Dios va a hablarle a usted mismo, personalmente, cuando vaya a la Biblia. Y más si la lee de manera regular, ¿verdad? Que es lo que queremos. Luego dice que la palabra de Dios es martillo. Jeremías 10:4. Esto como que dice, sí, creo que no es ese. Dice, ¿no es acaso mi palabra como fuego y como martillo que quebranta la piedra? Búsquelo pues. ¿Cuántos recuerdan eso? ¿No es acaso mi palabra como fuego y como martillo que quebranta la piedra? Entonces Dios dice ahí que su palabra es fuego y que su palabra es martillo. Ahora bien, vamos a hablar de las dos cosas, ¿verdad? ¿Qué significa que la palabra de Dios sea martillo? ¿A quién le gusta que le den con un martillo? A nadie, ¿verdad? Pues déjeme decirle, la Biblia dice que la palabra de Dios es como un martillo. Déjeme explicarle esto, ¿ya? Cuando Dios le dijo a Moisés que hiciera el candelabro, le dijo Dios, vas a hacer el candelabro de un talento de oro puro. Y lo vas a hacer labrado a martillo. Ok. No es mi palabra como fuego, dice Jehová, y como martillo que quebranta entonces la palabra de Dios como martillo. Eso es lo que estamos hablando. Entonces, por supuesto que hay ya algunos pienso que estaban pensando que no lo use como martillo, ¿verdad? Para mi vida, pero déjeme decirles, es importante. Porque le estoy diciendo de que Dios le dijo a Moisés que hiciera el candelabro, o candelero, ¿verdad? De oro puro labrado a martillo. ¿Usted sabe lo que es labrado a martillo? Entonces ahí estaba el gran pedazo de oro, ¿verdad? Y entonces comenzó a darle forma de candelero por medio de golpes de martillo. Cuando usted va al libro de Apocalipsis, usted encuentra que Jesucristo está en medio de 7 candeleros. Y después él aclara y dice que esos candeleros, esos 7 candeleros, son las 7 iglesias. Entonces, el candelero representa dos cosas. El candelero representa a Cristo, porque Cristo es la luz del mundo. Pero Jesucristo también dijo que nosotros somos luz del mundo. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, bien, para que nosotros seamos luz del mundo, ¿qué tiene que hacer Dios con nosotros? Tiene que labrarnos, tiene que formarnos. ¿Y cómo lo hace? A punta de martillo. ¿Cómo es eso que a punta de martillo? Con la palabra de Dios. Por eso es que algunos sienten que cuando se predica, como que le están dando martillazos, ¿verdad? ¿Verdad que lo sienten a veces? Ay, dice. Y si es verdad, Dios nos da martillazo, pero no para destruirnos, hermano. El diablo sí te va a martillazos. Allá afuera, el diablo sí te va a dar martillazos, mazazos. Ya te va a pasar la pala mecánica encima para destruirte. Pero aquí, Dios nunca te va a destruir.
O sea, si lo que se predica es la palabra de Dios, aunque tú sientas que es como martillo, lo que Dios está haciendo es formarte. ¿Entiendes? O sea, cada martillazo, aunque pueda doler, Dios está quitando lo que te sobra. ¿Correcto? Hay cosas en nuestra vida que son del mundo. Hay cosas en nuestra vida que son del diablo. Hermano, sí, hermano, déjame decir, hay conceptos en la vida de la gente que son del diablo. Y Dios tiene que sacarnos esos conceptos, ¿verdad? Ese concepto de que yo soy un pecador, ese concepto de que yo soy un mártir, que yo no sirvo para nada, que el diablo se los dice y la gente se los cree. Entonces Dios tiene que labrar nuestra vida y formarnos. Por ejemplo, nuestro carácter, hermano. A veces Dios tiene que darnos bastantes martillazos para formar nuestro carácter. Porque hay algunos de que yo soy muy macho, que a mí nadie me dice nada, que yo soy muy fuerte, que yo soy poderoso. Y entonces mientras más soberbio, más altivo, más ansioso y más duro seamos, ¿qué significa? Ok, más martillazos te vas a ganar. Eso es todo lo que te vas a ganar, hermano. Que a mí nadie me manda, que a mí nadie me compone, que yo no cambio, que a mí nadie me cambia. Lo único que vas a lograr con esas actitudes es que haya más martillazos. Y te da, y te vuelve a dar, y te da con este, y te da con el otro, y si te vas a Bilhuascar, ahí te va a encontrar a otro que te va a dar martillazo. ¿Por qué? Porque es Dios. ¿Cuánto están entendiendo? Entonces, aunque nosotros no querramos ni no nos guste, ¿ya? Así trabaja Dios. ¿Por qué Dios hace eso? Porque quiere formar en nuestra vida un candelero. Porque quiere que nosotros seamos luz. Porque quiere que nosotros somos lámparas. Déjame decirle, la única luz que el mundo tiene es la iglesia. Porque en la iglesia está Jesucristo. Y entonces nosotros tenemos que reflejar la luz de Cristo. Pero para eso entonces Cristo nos tiene que martillar. Y hay algunos, hermanos, fíjense bien, que no aguantan y hasta se van de la iglesia. ¿Y dónde se van? Ahí les sale otro que es peor. Te garantizo que eso va a pasar, hermano. ¿Ya? ¿Por qué? Porque Dios es el que te va a perseguir y no te le vas a escapar. Porque si tú eres hijo de Dios, Dios te va a formar. ¿Cuántos dicen amén? ¿Y cuántos le damos gracias por su perseverancia? Déjame decirte, mi estimado, Dios nunca va a dejar de persistir de formarte a la imagen de Jesús. Nunca. Nunca va a dejar de hacer eso. Él va a formar a Cristo en tu vida. A punta de agua o a punta de martillo. Pero lo va a hacer. ¿Cuántos dicen amén? Y le damos gracias a Dios por ello. Luego dice que la palabra de Dios también es fuego. Ahora, en la Biblia, el fuego quema heno, hojarasca. ¿Ya? O sea, hay cosas que en la Biblia tienen que ser quemadas. Madera, heno y hojarasca, dice la Biblia. Que tienen que ser quemadas. Entonces dice Jesús que el juicio las va a probar. Que el juicio las va a quemar. ¿Y con qué Dios nos va a juzgar? Con su palabra. Entonces, cuando se predica la palabra de Dios, hermano, cuando se está predicando realmente la palabra de Dios va a ser un fuego que quema cosas en tu vida. Cosas que para ti son muy valiosas y que para Dios, bien, para ti son muy valiosas, pero para Dios es paja. ¿Qué va a hacer Dios, hermano? Acaba, la quema. ¡Ay, me está quemando Dios lo que quiero! Bueno, quemado con la palabra. ¿Entiendes? Para que en nuestra vida solo hayan cosas que realmente sean valiosas.
Y las cosas que son valiosas son las cosas que Dios dice que son valiosas. No las que a ti te parece que son valiosas. Son las que Dios dice que son valiosas. Y las cosas que a ti te parecen que son valiosas, pero que a Dios no, Dios las va a quemar. ¿Cómo lo va a hacer? Con fuego. ¿Qué cosa es eso? La palabra. ¿A cuánto le gustaría, hermano, que le cambien oro por hojalata? Mire, te vendo este anillo de oro y usted lo que ve, ¡ih! ¡Qué brillantito! Y lo compra. Y después se cuenta que era pura lata. ¿A cuánto le gustaría que le hicieran eso? Déjeme decirle, hermano. Hay mucha gente en el evangelio que es pura apariencia, hermano. Pura, brillan bastante, para un oro, pero son pura lata, hermano. ¿Me entiendes? Pero Dios puede transformarnos. ¿Cuántos dicen amén? Dios va a limpiar nuestra escoria. Dios va a quitar, Dios va a quemar todo lo que tenga que ser quemado. ¿Y cómo lo hace? Con su palabra. Entonces, cuando usted venga a la iglesia, prepárese para que Dios o lo bañe con agua, o le pegue martillazo, o le prenda fuego. Una de las cosas va a ser, pero Él va a hacer algo en su vida. Usted no va a salir igual. ¿Cuántos dicen amén? Porque no le damos un aplauso al Señor, hermano. Algunos van a sentir que el Señor los bañó. Otros que le prendió mecha. Otros que le dio un martillazo, hermano. Pero algo va a hacer Dios en tu vida. Luego dice que la palabra de Dios es pan. Dice, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. O sea, la palabra de Dios debe ser pan en nuestra vida. Entonces, ¿qué pasa con aquellos que leen la Biblia cada 15 días? ¿Ah? Estoy a dieta. Están a dieta espiritual porque leen la Biblia cada 15 días. Hermano, usted no puede ser cristiano y leer la Biblia cada 15 días. ¿Me entiende? O sea, tenemos que tomar la palabra de Dios en serio. ¿Cuántos toman en serio el desayuno, el almuerzo y la cena? Hay algunos que lo toman en serio y muy en serio. Eso si no se lo perdonan al Señor. Señor, cualquier cosa, pero a mí los frijoles que no me falten, Señor. Mejor ponerme cualquier otra prueba para que no me falte el gallo pinto. ¿Es cierto? Pues déjeme decirle, hermano, el mismo interés tiene Dios que nosotros comamos la palabra. Ahora decirle, esto nos dice que la palabra de Dios se come. ¿Cuántos dicen amén? ¿Aló? Pero ¿sabe una cosa, hermano? Usted sabe que hay una enfermedad que se llama anorexia. ¿Usted sabe en qué consiste la anorexia? ¿Ah? Es que la gente come, si no me equivoco, yo no soy médico, ¿verdad? O la que no esté equivocado, ¿verdad? Pero la anorexia es aquella cosa que la gente come y luego está vomitando. Bulimia. Una de esas dos es, pues. A ver, aquí hay médicos. Pues. No identificamos la enfermedad, pero el asunto está que espiritualmente, que comen la palabra y después la están vomitando. Bulimia, ok. Bulimia, pues, gracias a Dios, pues. Vamos con doña Bulimia. Entonces hay gente, hermano, que son bulímicos espirituales, hermano. Porque leen medio versículo y después lo están vomitando. Imagínese usted, hermano. ¿Qué quiere decir con eso? Que nunca lo digirió. Nunca lo llevó. O sea, tú sabes, la comida es digerida y llevada a todo nuestro sistema. Espiritualmente es algo similar. O sea, hay que meterla adentro, hay que comerla, pero no hay que vomitarla, hermano. Si nos podemos ser bulímicos espirituales, ¿verdad? Entonces tenemos que comerla, mantenerla, digerirla, ¿entiendes? Y que nos alimente, nos fortalezca. ¿Ya? Cuando usted se siente, hermano, que está por desmayarse y le dan un churrasco, ¿cómo se siente después? Pues déjeme decirle, usted se está comiendo un churrasco aquí hoy. ¿Cuántos dicen amén? Yo espero que usted se vaya bien alimentado aquí, ¿verdad?
Pero ¿qué pasa si después ahí en la esquina lo vomita? ¿Se da cuenta? Tenemos que tomar en serio la palabra de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Entonces la palabra de Dios también es pan para su vida. Entonces, hoy es jueves, ¿verdad? Viernes, sábado, no hay culto, hasta el domingo. Si usted lee la Biblia hasta el domingo, ¿qué pasó, hermano? Entonces hay gente que solamente come los jueves y los domingos, los días que hay culto. ¿Ah? Están bulémicos, hermano. O sea, están dando cuenta? Eso no puede ser así, hermano. Eso es religiosidad, eso es engaño, eso es mentira. Usted tiene que ponerle seriedad a la palabra de Dios, leerla con seriedad, con el propósito de hacerla parte de su vida. ¿Cuántos dicen amén? Luego dice que la palabra de Dios es espejo, ¿verdad? Dice la Biblia, hermano, que cuando Dios mandó a construir el tabernáculo, había un mueble que se llamaba lavacro, no lavacabro, como decía una hermana aquí en la iglesia. Aunque el lavacro también es lavacabro, ¿verdad? Entonces, había un mueble que se llamaba lavacro. Ese mueble era el único que era redondo. ¿Ya? Pero interesantemente era hecho de bronce. Pero dice, mire qué cosa, hermano. Dios mandó a hacer el lavacabro, el lavacro. Dios lo mandó a hacer de los espejos de las mujeres. Porque en aquel tiempo los espejos no eran como los de ahora, ¿verdad? De que las mujeres no pueden pasar por un espejo sin detenerse media hora, ¿verdad? Es un problema, ¿verdad? También algunos hombres, ¿verdad? Para que no se quejen las mujeres. Pero antes, los espejos eran hechos de bronce, que bien pulido, ¿verdad? Entonces se reflejaba el rostro. Entonces Dios mandó a hacer, aunque había mucho bronce, Dios mandó a hacer el lavacabro, ¿verdad? El lavacro. Dios lo mandó a hacer de los espejos de las mujeres. O sea que ya estaban pulidos, ¿verdad? Usted sabe, ¿no? ¿Por qué razón haría Dios eso? ¿Qué es el mensaje que nos quiere dar? Pues déjeme decirle, ese lavacro contenía agua. ¿El agua qué tipifica, hermano? La palabra, correcto. Entonces, los sacerdotes, para entrar en el lugar santo, porque ese lavacro estaba en el atrio, entonces cuando los sacerdotes iban a entrar al lugar santo, ellos tenían que lavarse con agua, que significa el lavamiento con la palabra. Pero es interesante que entonces, aunque en la parte interior el lavacro tenía agua, en la parte exterior era hecho de bronce pulido. Entonces el sacerdote se podía ver. Entonces el sacerdote hacía dos cosas. El sacerdote se veía y luego se lavaba. ¿Entiende? ¿Qué es lo que nos quiere enseñar Dios? Que la palabra de Dios es un espejo. Hay gente que usa la palabra de Dios para usar el espejo para otros, ¿verdad? Cuando se está predicando y ya viste, ese es para fulano. Eso no es el plan de Dios, hermano. El plan de Dios es que usted se ve en el espejo, no que ande viendo a otro en el espejo. ¿Cuánto está entendiendo? Si hiciéramos eso, dejáramos de criticar más y de orar más por nosotros. Criticar menos, ¿verdad? A otro y orar más por nosotros. ¿Por qué? Porque en la palabra de Dios nosotros podemos ver nuestros defectos. ¿A cuánto les gusta que otros digan sus defectos? A nadie, ¿verdad? Entonces, ¿por qué pasa eso, hermano? A veces Dios tiene que utilizar a otros para decirnos nuestros defectos. ¿Por qué razón? Sencillo, nunca vamos al espejo. O sea, nunca vamos a la palabra de Dios como espejo. O sea, la palabra de Dios no es solamente para tomarla como agua, o para beberla como pan, o para que nos forme como martillo, ¿verdad?
sino que también la palabra de Dios es en la que nos podemos ver tal como somos, tal como Dios nos ve, y en base a eso, irnos a alabar. O sea, hermano, Dios no quiere avergonzarnos. Dios no quiere que la gente nos esté diciendo que son las cosas que necesitamos corregir en nuestra vida. ¿Quién quiere hacerlo? Dios mismo. Él, tu Padre, en lo secreto, cuando cerras la puerta y te pones a leer la Biblia tú solito, entonces ahí Dios te quiere hablar y ahí te quiere mostrar el espejo y dice, esto es lo que necesitas cambiar. No quiere tener que te lo diga el pastor, el predicador, que te lo diga el profeta, que venga otro de la calle y ¿entiendes? Dios no quiere eso. ¿Pero por qué tiene que hacer eso? Porque nunca usamos la palabra de Dios como espejo. Cuando Dios, si usted se fija bien, hermano, en la Biblia, Dios nos muestra buenos ejemplos y malos ejemplos. Él dice que nos muestra toda la historia de Israel. Si usted lee 1 Corintios capítulo 10, él habla de todos los errores y de todos los pecados que cometió Israel. Y después dice, y estas cosas están escritas para que ustedes no hagan esto, para que ustedes no hagan esto, para que ustedes no, porque si hacen esto también les va a pasar lo mismo. Entonces, ¿para qué están muchas cosas en la Biblia? Para que nosotros hagamos lo bueno que dice y lo malo que no dice. Pero si no la leemos, podemos estar cometiendo los mismos errores y no nos damos cuenta. Y entonces pagamos las mismas consecuencias. Y estamos diciendo, ¿por qué yo? ¿Por qué yo? ¿Por qué a mí? Porque nunca leíste la Biblia. Por eso. Nunca te diste cuenta que te estabas equivocando con tus hijos. Por eso. Nunca te diste cuenta que nunca leíste la Biblia con tus hijos, que nunca les enseñaste la Biblia. O sea, que no te sentaste con ellos a estudiar la palabra de Dios, que no les enseñaste a leer la Biblia, que no les enseñaste a interpretar la Biblia, que no les enseñaste, oiga bien, a aplicar la Biblia. Eso no lo tiene que enseñar el pastor, eso lo tienes que enseñar tú. Nosotros le enseñamos a ustedes les tienen que enseñar a sus hijos. Dispénseme que lo vuelva a decir. ¿Quién tiene que enseñársela a sus hijos? A leer la Biblia, a interpretar la Biblia y aplicar la Biblia. ¿Quién tiene que enseñarlo? ¿El pastor o los padres? Te volviste a ser padre. Ahora sí ya entiendo lo que es ser padre. Si no has hecho eso, no has sido padre. ¿Seguimos? Entonces, cuando leemos la Biblia, necesitamos vernos en el espejo. Que Dios nos ayude, amén. Que Dios nos ayude a ver nuestros errores para corregirnos. ¿Cuántos dicen amén? Miren, por ejemplo, lo que le pasó a David. David era un hombre de guerra, un soldado. Pero un día dijo, ya he peleado mucho, dice. Y le dice a Joab, ahora anda vos a la guerra, Joab. Yo me voy a quedar en mi casa. Y decidió darse vacaciones de la guerra. Y se levanta, ¿verdad? Y en vez de estar en la guerra, estaba en su casa, se levanta, mira a la Betsabe bañándose desnuda y ustedes saben el resto de la historia. No se la imagine, ¿verdad? Solamente que usted ya la sabe, ¿verdad? ¿Qué le pasó, hermano? ¿Qué es lo que nos quiere decir Dios? Que aquí en el Evangelio no hay vacaciones, hermano. No es que sea, no voy a dar vacaciones de oración, no voy a orar. 15 días no voy a orar. Esas vacaciones te las darán en el trabajo, pero Dios no te da 15 días de vacaciones para no orar, mi estimado. Vos te das 15 días de vacaciones, de no venir a la iglesia, no orar y no leer la Biblia, y al rato ya el diablo ya te tiene metido quién sabe a dónde. ¿Entiendes? Por no aprender una lección. Aquí no hay retiro, aquí no hay jubilación, hermano. Yo no me voy a jubilar nunca, ¿oyeron? Es para que sepa, yo no me jubilo. Yo voy a seguirle sirviendo a Dios hasta que me muera. Hasta que deje de respirar, hasta entonces voy a dejar de servir a Dios.
Y si me estoy muriendo, los que se me acercan ya saben que los voy a predicar. ¿Cómo la mira? Y por último, dice que la palabra de Dios es espada. Dice que la palabra de Dios es espada. Fíjense bien, hermano, que hay metáforas que son utilizadas para el tema de la salvación. Por ejemplo, la palabra como semilla tiene que ver con la salvación que Dios va a producir en nosotros. La palabra como agua tiene que ver con nuestra salvación. La palabra como lámpara, como martillo, como fuego, como pan y como espejo, tiene que ver con nuestro discipulado, con nuestra formación. Pero esta tiene que ver con nuestra conquista, con la gran comisión. Entonces, la palabra se vuelve espada. La espada es un arma de guerra, de ataque. Ustedes recordarán que Dios nos da en Efesios 6 varias partes de la armadura. Casi todas son defensivas, pero una es ofensiva. Es la palabra de Dios. ¿Ya? Entonces, imagínese usted, hay un montón de gente que sale a la calle y ni una gilet lleva. O sea, la gente que no lee la Biblia, que no estudia la Biblia, que no maneja la Biblia, como que salga a la calle, ¿verdad? A pelear que voy a la gran comisión, dice, y con una gilet. Yo recuerdo la historia de un amigo de mi papá que dice que lo asaltaron en la calle, eso fue hace muchos años, ¿verdad? Y el hombre le saca un gran machetón, ¿verdad? Y entonces le dice, ¿con qué se tenemos? Yo también voy a sacar mi arma. Saca su cartera y saca una gilet. Hay algunos que se encuentran a un gran demonio con un gran machete y ellos lo quieren sacar medio versículo bíblico. Se les da risa, ¿verdad? Pero en la realidad, eso pasa. Imagínense, hermano, que una vez ahí en una iglesia, ¿verdad? No era esta, gracias a Dios. Están echando fuera un demonio. ¿Ya? A un grupo de hermanos que no tenían mucha experiencia, ¿verdad? Y están en eso de que te va, que no me voy, que te va, que no me voy. Un pleito con el diablo, ¿verdad? Que fuera en el nombre de Jesús, que no me voy, que sí te va, que no me voy. A la hora de estar con ese plan de que te va, que no me voy, ¿ya? Ya los hermanos estaban con la lengua de fuera. Y el diablo no se había ido. Entonces ya uno de los hermanos con menos experiencia, ¿verdad? Cansado, aburrido, que ya se quería ir a la casa, le dice al demonio, pero mira, hombre demonio, le dice, si Cristo te ama, le dice, Cristo te quiere salvar, le dice, arrepentite, acepta al Señor, le dice. ¿Ah? ¿Cómo va a querer usted eso? Evangelizando al demonio. ¿Ah? Se quiere ir al cielo con el diablo. O sea, hermano, es importante que ustedes entiendan que Cristo no murió por los demonios. Que la sangre que Cristo derramó fue por los humanos. ¿Cuánto le dan un aplauso a Jesús, hermano? Cristo murió por el hombre. Por eso es que el hombre tiene salvación. Cristo no murió por los demonios. Por eso ellos no se pueden salvar y por eso ellos tampoco quieren que tú te salves. Porque ellos no se pueden salvar. Nosotros sí podemos. Pero este hermanito que no había venido a la universidad del Evangelio completo, ¿verdad? Un comercial. Para evitar esa clase de problemas tenemos una universidad en la asociación, ¿verdad? Para que usted no ande tratando de llevarse al cielo a demonios. ¿Está dando cuenta de lo que estoy diciendo? Entonces, en la guerra espiritual, ya, en vez de darle con la espada al diablo, ¿verdad? Le estaba dando queriéndolo salvar. ¿Se da cuenta? Eso pasa por no saber usar la palabra de Dios, por no saber usar espada. Déjeme decirle, hermano, hay circunstancias en la vida que si usted no conoce la palabra de Dios y no lo sabe usar y no la sabe confesar y no la sabe declarar, hermano,
va a tener mucho fracaso y después nos está preguntando, ¿por qué yo? ¿Por qué a mí? ¿Entiendes? ¿Por qué yo? ¿Por qué a mí? Porque no leías la Biblia, porque no estudiabas la Biblia, porque no sabías nada de la Biblia, porque tomabas muy poco en serio la Biblia. Por eso. Pero, oiga bien, Dios nos dijo, id por todo el mundo, y voy terminando, id por todo el mundo y predicad el Evangelio. Y de hacer discípulos por todas las naciones. Y nos dio una armadura y nos dio una espada. Y con esa espada vamos a conquistar, oiga bien, vamos a vencer todas las religiones. Vamos a vencer todo argumento contrario a la palabra de Dios. Amén. No hay argumento que pueda en contra de la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es verdad. Pero sí la sabemos manejar. ¿Entiendes? Voy a terminar por donde comencé. Aquí la palabra es semilla que sembrada en tu corazón produce salvación. Pero en tu boca también la palabra de Dios es semilla. Porque entonces ahora eres tú el que siembra la palabra. Al principio fue otro el que sembró la palabra en ti. Pero una vez que has pasado por este proceso, tú te conviertes en el sembrador y eres tú el que siembras la palabra. Porque la palabra de Dios está en tu corazón, la palabra de Dios está en tu boca, entonces tú siembras la palabra de Dios en la vida de otros. Entonces tú pasas de ser un campo a ser un sembrador. Y eres parte de la gran comisión usando la palabra de Dios.